Muchas gracias, Tony, por invitarme, por traerme aquí esta tarde, justo antes de Navidad, a hablar de la Constitución de Cádiz, en uno de los últimos actos que se organizan de celebración del centenario de la Constitución, lo cual es un honor. Seguramente es el último, a lo mejor, ¿no? Estamos aquí reunidos en el último acto de... hay otro... Vaya por Dios, no me lo fastidio. Bueno, en uno de los últimos actos de celebración de la Constitución de Cádiz en Madrid, es el último, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a la Asociación de Iberoamericanos por la Libertad, a Vanessa. Muchas gracias a la Casa de América, a Tomás Poveda y a quien está aquí representado, a Julia Escobar, por acogernos, ¿no?, en un sitio además tan espectacular. O sea que muchas gracias a todos ustedes por venir. Yo voy a hacer una breve reflexión, no va a ser una reflexión larga, voy a hacer una breve reflexión sobre el papel del debate constitucional en América y las consecuencias de ese debate y las consecuencias últimas de la Constitución de 1812 en la profunda renovación, bueno, en la revolución que ocurre en los territorios españoles, tanto americanos como peninsulares, en aquellos años, ¿no? Entonces, el marco ha sido muy bien descrito por, como no podía ser menos, ¿no?, por Pérez Llorca, por el ministro. Entonces, yo voy a limitarme a hacer una reflexión corta sobre dos puntos que creo que son muy importantes y muy relevantes incluso para la actualidad. Normalmente solemos ver, y esto es una reflexión que se ha hecho en muchas ocasiones, los procesos de emancipación americanos como una oposición de liberales, movimientos de emancipación, frente a situaciones más rígidas, más absolutistas. Esto es una idea que ha estado en el pensamiento, en la historia, en la literatura, en la mentalidad hispánica durante muchísimo tiempo presente, que todavía no se ha olvidado, me parece, ¿no? Se nota en algunas referencias políticas, incluso de la actualidad, muy precisamente, está en los manuales, está en el aire todavía, ha sido muy discutida, de todos modos, por muchísimos historiadores y, de hecho, generalmente este análisis no se mantiene prácticamente en ningún sitio con una cierta, en nadie que tenga una cierta capacidad analítica o académica. Pero está ahí. Frente a esto, ¿no?, yo creo que deberíamos considerar todo este gigantesco proceso, al que vamos a hacer alusión muy rápido, de una manera distinta. Es decir, la crisis del año 8, que empieza en 1808 en España, es una crisis que tiene dos partes, una nacional y otra política, y son esas dos partes a las que voy a aludir, ¿no? La crisis nacional, la primera, es la que obliga a los habitantes de los territorios de lo que entonces se llamaba España a tomar una posición clara y nueva sobre lo que es ser español y lo que es España. Y esa es una clave fundamental para comprender todo el proceso que ocurre a partir de ahí. Es decir, la pregunta de Ortega, más o menos retórica, ¿no?, ¿qué es España?, en 1914, se planteó con una agudeza extraordinaria, ¿no?, y con una inmediatez política extrema en el año 8 y a partir del año 8. El resultado es la Constitución de Cádiz y lo que de la Constitución de Cádiz define, ¿no? En el artículo 1, la reunión de los españoles de ambos hemisferios, en primer lugar. En el artículo 10 famoso, ¿no?, la enumeración de todos los territorios que componen España, territorios enumerados uno tras otro, reinos, territorios, España, península, islas adyacentes, América y Asia. Y en el último artículo, el que voy a citar, el 11 famoso, también muy famoso, es el artículo en el que, de una forma que conocemos en los procesos constitucionales posteriores y particularmente en el español del año 78, queda abierto el proceso. La Constitución de Cádiz es una constitución abierta, porque nadie podía determinar, y así se reconoce en las discusiones, cuál era el objeto final de la organización de la nación que se había creado. Entonces esto trae recuerdos, ¿no?, a la actualidad española. Lo que es importante, me parece a mí, es entender algo que Pérez Llorca
ha dado con mucha claridad, ¿no? Y es la idea de que los americanos participan en la Constitución de Cádiz y la nación española que sale definida en la Constitución es la España completa. La España no rota, no amputada, no dividida, que son los territorios de la península, los territorios americanos y los territorios asiáticos. Yo creo que eso deberíamos siempre recordarlo. Esto es un punto fundamental en la Constitución de Cádiz y no es un punto retórico. La nación española queda definida en su dimensión auténtica, en la dimensión verdadera. Los españoles, los americanos, con muchas o con algunas reticencias por parte de algunos y con menos reticencias por parte de otros, se identifican con la nación española. Hay una nación española en ambos hemisferios. Yo creo que esta es la clave, una de las claves fundamentales. Es decir, la nación española, que a veces se pone en duda, ¿no? Existía mucho antes de la Constitución de Cádiz, pero en la Constitución de Cádiz se revela con una claridad extraordinaria. Son españoles igualmente los nacidos en Barcelona, en Madrid, en Cádiz, que los nacidos en Quito, en Manila, en Florida, Cuba, en La Habana, y son españoles, se definen como tal. Esto es un punto que yo creo que es fundamental y es además el fondo sobre el cual se puede proyectar tanto los procesos de creación nacional en América Latina como buena parte de lo que ha ocurrido en España, que no está tan lejos, en realidad, de lo que ocurrió en muchos territorios americanos que a partir de la ruptura que vino después tuvieron que crear sus propias naciones, ¿no? Entonces este es un punto esencial que no hay que olvidar. El segundo punto, y voy rápido porque creo que el núcleo del asunto es lo más interesante, ¿no? El segundo punto es la crisis política. Además de la nación, de la unidad de la nación tan hermosamente descrita en Cádiz, el hecho de que sea una nación como tal no significa que esa nación no tuviera o no hubiera tenido una dimensión imperial. No estoy negando el hecho de que España fuera una metrópoli con respecto a las colonias, no estoy negando eso, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en Cádiz se crea la nación española y esa nación española somos todos, ¿no? Con independencia de la historia que se arrastraba. Esto me parece una de las grandes creaciones españolas e hispanoamericanas o latinoamericanas, como queramos llamarla, de la historia, y una creación en la que me parece que después no hemos estado del todo a la altura, a pesar de todo lo ocurrido, ¿no? Entonces, en la segunda parte es la cuestión política. Claro, en 1808 el rey, la familia real ha desaparecido de España, no está. Una larga tradición política hace que la soberanía revierta al pueblo, en cierto sentido. El pueblo español es España y los americanos y los filipinos y todos los que están debajo de la corona española. Ese pueblo retoma su soberanía y las Cortes de Cádiz lo van a expresar. El primer asunto importante aquí es lo que se ha descrito muy bien, la presencia de los diputados americanos en Cádiz. La presencia de los diputados americanos en Cádiz viene después de un proceso de elección, en España imposible por la situación en la que estábamos, en guerra, pero posible en muchos territorios americanos. Entonces aquí hay dos cuestiones, ¿no? Una de ellas que se ha mencionado, ¿no? La presencia de diputados americanos en representación de la España americana, algo inconcebible en ningún otro parlamento o en ninguna otra organización política de la época. Es inconcebible y hasta mucho después, ¿no? Que en las Cortes de la metrópoli se incorporaran representantes con los mismos derechos, ¿no? Que de las colonias, para ponerlo entre comillas. Eso es inconcebible, ese proceso. Y en segundo lugar, la elección por sufragio universal masculino. En México, por ejemplo, pudieron votar todos los varones que quisieran para elegir a los representantes de Cádiz. Si otro país hubiera tenido este proceso electoral,
o estos procesos electorales, porque luego hubo un segundo proceso electoral, estaríamos orgullosos, tanto los americanos como los españoles, de esta historia. La conocemos mal y es una tristeza que la conozcamos mal, porque es un proceso esencial, es un proceso fundamental, que luego salió de otra manera como se había previsto. Muy bien, es igual. El caso es que se produjo un proceso democrático de elección de los representantes y al mismo tiempo que se produjo el proceso de elección a trancas y barrancas y con enormes dificultades, pero se produjo también un debate constitucional de una intensidad enorme, porque a pesar de las dificultades de comunicación entre la España peninsular y la España americana, o la América española y la América continental, porque aquí los nombres los podemos variar de diversas maneras, había circulación. Y los panfletos iban de un sitio para otro, iban los escritos, venían los escritos. El texto de la regencia que ha aparecido, ¿no?, en el que se les dice a los americanos: sois personas libres, es el texto escrito por Quintana, que tuvo una gigantesca repercusión en América porque tenía una doble comprensión. Fue entendido como no solo como una liberación del absolutismo, sino fue entendido también, o pudo ser entendido, y de hecho lo fue, como una invitación a la emancipación del poder español. De hecho, es un texto que fue traducido a algunas lenguas americanas, por ejemplo, fue traducido al quechua, y contribuyó a una de las sublevaciones, de las muchas sublevaciones que hubo en la época, pero una sublevación muy específica que tuvo lugar en 1812. Entonces, el proceso político de redefinición de lo que es el ciudadano, español, tiene varias derivadas, ¿no? Están plasmados en el capítulo 2 y en el capítulo 4. El capítulo 2 es la definición de lo que es español y el capítulo 4 define. El capítulo 4 es espléndido, es uno de los textos más bonitos de la historia del constitucionalismo, en el que se define la naturaleza de lo que es el ciudadano español. Hubo muchas discusiones acerca del asunto y muy particularmente por dos cosas, ¿no? La cantidad de gente que representaba, o sea, el censo, ¿no?, la población española con relación a la americana, y también con respecto a las castas, ¿no?, y a los esclavos particularmente. No fue muy brillante el resultado, pero hay que colocarlo en la época. Tampoco la Constitución americana o norteamericana abolió la esclavitud, cosa que no nos dan particularmente méritos, pero bueno, nos sitúa en el contexto en el que estábamos, ¿no? Entonces, esto es una cuestión relevante, y aquí, al mezclarse la redefinición o la definición de lo que es el ciudadano español y la definición amplia de lo que es una nueva nación, da una mezcla o una combinación que es, en las condiciones en las que se hizo, explosiva. Explosiva porque el momento en el que se hace lleva a que el poder español se desplome, la legitimidad de la poder de la corona en España se pone en duda inmediatamente o con mucha rapidez, y también se pone en duda el resultado de la organización territorial que la Constitución de Cádiz pone en marcha. Hay una discusión muy importante en Cádiz acerca de cómo se organizan los territorios, más federales, más autonómicos, menos autonómicos, más unidad. Estas cosas nos suenan a los españoles de hoy en día. Los debates de la Constitución de Cádiz con respecto a América debieron resonar incluso a lo mejor en los debates de la Constitución del 78, ¿no? Pero bueno, eso no nos importará mucho. Lo que importa es comprender que el debate político estaba planteado en términos parecidos en América y en España, porque América y España constituían una unidad política, cultural, hecha, consistente, consagrada. El resultado de los procesos fue lo que fue. Entonces, la Constitución de Cádiz, paradójicamente, al final acaba siendo el nervio
el nervio, literalmente el nervio de las nuevas organizaciones políticas surgidas a partir de los procesos de emancipación. Entonces, como ya se ha dicho, ¿no?, la Constitución de Cádiz aparece en la Constitución mexicana del 14, aparece también inspirando un poco el Plan de Iguala del año 20, aparece en Chile, aparece en Río de la Plata, aparece en Brasil a través de la Constitución portuguesa y en Uruguay también a partir de la Constitución portuguesa, porque cuando los portugueses invadieron Uruguay se implantó la Constitución, una Constitución que se parecía mucho a la portuguesa, pero la portuguesa a su vez estaba inspirada en la Constitución española. Entonces la Constitución se convierte en el nervio de las nuevas naciones, pero al final el proceso acaba siendo un proceso con unos resultados que no podemos discutir a estas alturas, ni muchísimo menos, pero sobre los cuales nos podemos preguntar si fueron todo lo positivos que podían haber sido. Es decir, quizá hubiéramos necesitado otra conciencia, ¿no?, la conciencia de la dimensión propiamente española y americana, y haberlo sabido plasmar en una constitución política que la Constitución de Cádiz empezaba a dibujar. Era imposible el proceso, por muchas razones, tal como se plantea la Constitución y tal como las repercusiones que tiene en América, la llegada de Fernando VII y la voluntad de restaurar el absolutismo hace completamente imposible la lealtad americana con respecto a España. Y después, otro asunto que está menos tratado muchas veces es que tampoco los liberales, particularmente en el trienio, tuvieron tanto interés en que España y América siguieran juntas, que es una cuestión un poco turbia. A veces los americanos se emanciparon de España, pero en algunos casos da la impresión también de que algunos españoles se emanciparon de América, en el sentido de que querían acabar con ese problema, que es una situación también muy propiamente española, ¿no?, y muy actual, por otra parte, ¿no? Empieza ahí un proceso de desencuentro, de alejamiento, que no tenía por qué haber sido así. Entonces, el asunto a mí, donde me parece, bueno, es un asunto riquísimo, por supuesto, pero ya para terminar, donde me parece particularmente actual, es en las consecuencias de un proceso que obligaron a los españoles de ambos hemisferios a recrear naciones que en un primer momento, cuya dimensión política en un primer momento no estaba clara. Entonces hubo un gigantesco esfuerzo, no sé si del todo necesario, en crear nuevas naciones que desde otro punto de vista, si hubiéramos tenido más imaginación, si hubieran tenido más capacidad de imaginar otras cosas, ¿no?, hubieran podido dar lugar a unidades políticas distintas de las que surgieron. Entonces, esa reflexión creo que no debemos proyectarla hacia atrás, como muchas veces tenemos la tentación los hispanos de uno y otro lado del Atlántico. No debemos intentar rectificar la historia, sino que tenemos que aprender de ella para ver cómo esa unidad que estaba ahí no se ha perdido del todo, a pesar de todo, y nos debe seguir invitando, ¿no?, a pensarnos de una manera diferente a la que nos hemos pensado muchas veces, ¿no? Con esto termino. Muchas gracias.